Buenas tardes, profesor y compañeros. Buenas noches. Buenas tardes, compañeros, profesor.
¿Qué? Intranet, no sé cómo entra intranet. No sé. Mm. Claro, Entrar a intranet, no puedo. ¿puede ¿Por minimizar? aquí? Minimice todo. No, minimice, minimice, minimice. No, minimizar, minimizar. Minimice. Por allá algo dice intranet. Específico. Allá dice intranet. Oh. ¿Alguno que diga? Hola, no escucho nada. Hola, hola. Hola, Oh. hola, 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 hola. ¿Me estás buscando, Zulay?
No. ¿Por qué? Digo, por hablar cualquier cosa. Están muy callados, digan algo. Buenas noches, muchachos. Ayer vieron clase común y corriente normal. Común y corriente. ¿Dejó algo en especial? El Sí, día de ayer señor. tuve problemas con la plataforma. Sí, señora. ¿Qué dejó? Pero ella mismo le lo informo. Dice la estructura del tipo penal. Cualquier estructura del tipo penal. A cualquier estructura del tipo penal. Ok, perfecto. Esa era como la tarea básicamente de hoy. Ok. ¿Puedo pedirles un favor? Es que soy Claro, nuevo lo en que este curso. necesiten. ¿Manejan un WhatsApp o algo? Claro que sí, tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Les puedo pasar mi número ahí por el chat de aquí de la clase y me agregan? Qué pena molestar. Zulay, hágale. Listo, gracias, muy amable. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo van? Muy bien. Bueno, entonces, penal especial 13. ¿Qué más, doctores? ¿Cómo les terminó de ir? ¿Todo en orden? Profe. Todo en orden, profe. Ah, bueno. Yo les cuento que a mí me fue demasiado bien. Decretaron la libertad de la audiencia en la que estábamos ayer. Bueno, ¿La libertad de quién, profe? en la audiencia que estaba ayer. Le salió todo ok. bien, Jason, al profe. Sí, sí. Así fue. Gracias a Dios. El bufete de abogados logró el objetivo. Sí, señor. Ay, qué bueno. Mis doctores, ¿en qué quedamos? Si vamos a hablar de Estructura del tipo penal, profe. las estructuras del tipo penal. Pues bien, doctores, entrando un poco en materia, nosotros tenemos que encontrar que efectivamente el tipo penal, que es, en otras palabras, ese articulito que tenemos en el código, dependiendo el bien jurídico tutelado, pues va a tener una estructura. Esa estructura, doctores queridos, hay diversas clasificaciones de estructura del tipo penal. Pero vamos a encontrar que así existan varias, hay un punto que no va a tener negociación alguna, doctores. Y es que vamos a encontrar que en todas hay similitudes en los principales criterios. ¿Cómo les fue? Quiero escucharlos. ¿Cómo les fue buscando las estructuras del tipo penal? Bien, profe. ¿Qué encontraste? Varias. Algunas enredadas. Expongamos o miremos con cuál vamos a trabajar, cuál les gustó más, cuál les llamó la atención. No hay necesidad que sea una complicada. Dentro de más fácil o menos compleja, más fácil el manejo y vamos a tener todos los criterios. ¿Alguien quiere compartir pantalla y ustedes pueden compartir pantallas de ahí o lo verbalizamos? Jason. Jason. Profe, buenas noches. Pues ¿Cómo estás? básicamente, creo que el profe Henry ya nos había, digamos, hablado algo al respecto. Hablaba de que está compuesto por un elemento objetivo, un elemento subjetivo. Sí. ¿Sí? Que el elemento subjetivo hace parte, perdón, el elemento objetivo abarca todo lo que tiene que ver con la conducta como tal, de la realización de la conducta, y el objetivo puede tener que ver con la intención, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso en cuanto a la parte, digamos, de elementos subjetivo-objetivo. También digamos que en lo que vimos con
con el doctor Páez, vimos una parte de historia y él dentro de esa parte de historia nos daba una serie de estructuras donde decía, mire, para ellos era más importante la intención, para ellos era más importante que la conducta que consumara, para ellos era más importante, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos en la evolución de las diferentes escuelas. Entonces, lo tengo muy claro el tema del elemento objetivo, el elemento subjetivo. Perfecto. ¿Alguien más? José, te escucho. Sí, doctor. Yo encontré que dentro de esta estructura encuadran tres elementos: el elemento objetivo, el subjetivo y el elemento normativo y descriptivo. Digamos que el elemento objetivo es la estructura básica y sobre esta está el sujeto activo, el sujeto pasivo, la acción y objeto material y el bien jurídico tutelado. Y estaría la estructura complementaria, donde se enmarca las circunstancias de modo o medio, tiempo y lugar. Luego vienen los elementos subjetivos, que se compone del dolo, la culpa y las circunstancias específicas. Luego vienen los elementos normativos y descriptivos, donde enmarcan dentro del tipo penal la norma penal y haciendo remisión a una norma o tipo penal fuera de ella. Eso fue lo que encontré relativamente, doctor. Perfecto. Doctores, ahí tocaste, José, un punto muy importante que es al que quiero llegar. Hablaste del bien jurídico tutelado. ¿Qué es el bien jurídico tutelado, doctores? La vida. Bueno, eso es un bien jurídico tutelado, pero ¿qué es el bien jurídico tutelado? Es aquello que quiere salvaguardar el legislador. Perfecto. Que defiende el legislador. Es la propiedad entendida en sentido penal que comprende la propiedad civil o dominio de la posición y la tendencia. También. Doctores, son bienes. Unos tangibles, otros intangibles. ¿Vale? Doctor, son bienes susceptibles de derecho. Bienes que son tangibles o intangibles que son protegidos por el derecho penal. Son susceptibles de derecho, tal como lo acaba de decir el compañero. En ese entendido, nosotros tenemos que llegar a encontrar siempre la razón de ser de esa protección. Y como es nuestra secuencia, empezar a hablar de la vida y ese capítulo vida, nosotros vamos a ver cómo la integridad personal hace parte de dicha especificación, con algunas protecciones muy zanjadas que se diferencian de otros tipos de protecciones que están al interior del mismo título y capítulo, pero que siempre vamos a tener que van a prevalecer los derechos a la vida. Los otros son conexos. Doctores queridos, ayer estábamos hablando del genocidio, ¿no? Estábamos hablando del artículo 101, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Entonces, les voy a pedir colaboración. La estructura que ustedes buscaron, doctores, vamos a tenerla abiertica. Vamos a tenerla disponible para ir analizando lo que vamos a ir trabajando. Por favor, ya sabemos el 101. ¿Alguien me regala el artículo 102?
Sí, doctor. El artículo 102, apología del genocidio. El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 666.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Perfecto. Gracias. Ahora vamos a trabajarlo con el análisis y me gusta el cuadro que enviaste ahí al grupo, muchachos. Podemos revisarlo. Vamos a coger primero esos elementos objetivos y nos vamos a esa estructura básica. Esa estructura básica es la que más vamos a encontrar, como les decía, en las diferentes definiciones de estructura de tipo penal. Por lo menos esto que está ahí, sí lo vamos a encontrar en reiteradas ocasiones. Coinciden todas en vincular esto entre sus definiciones. Perfecto. Muchachos, cojamos el tipo penal. ¿Cuál es el sujeto activo de la acción? El que comete el delito. De la que el ilícito. Cualquiera. Cualquier tipo de Profe, es la que persona realiza la conducta activa u omisiva. es la persona que perpetra un hecho punitivo a quien se le imputa una responsabilidad penal. Perfecto. Pero para el caso en particular, ¿quién es? El Promueve el grupo, la genocidio. persona que genere los pensamientos o bueno, los, digamos, movimientos antisemitas o que difunda esas ideas, ¿no? Sería el actor también, el actor del hecho. Simple y llanamente les voy a compartir en pantalla lo que yo quiero que comprendan. ¿Listo? A ver. Aquí. No, la digo no porque... Ya está cargando el artículo. Perfecto. Ahora lo compartimos. Doctores, ahí está el artículo 102, genocidio. Apología del delito, perdón. Es una apología al delito de genocidio. ¿El sujeto activo reúne todo lo que ustedes acaban de manifestar? Desde luego que sí. Pero para efectos prácticos, ¿el qué? ¿El qué? Resulta que en esa definición vamos a encontrar que se reúne exactamente todos los que ustedes están manifestando, pero haciendo un análisis de cara a esa estructura básica, vamos a encontrar que la acción que ustedes estaban reclamando está más adelante. ¿Y cuál va a ser la acción? Influir, instigar. Ok, doctor, gracias. Ahí está. Esa viene siendo la acción. Difundir ideas o doctrinas. ¿Qué clase de ideas o doctrinas? Bueno, ahí continúan ustedes que promuevan el genocidio. Doctores, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? La vida. La vida. La integridad personal. Las ideas.
que llevan al genocidio. Lo que se pretende proteger, y alguien me puede decir que es antisemitismo. Creo que es el que va en contra de una filosofía, una corriente ideológica. Doctores, aquí es lo complejo de la situación. Nosotros vamos a proteger, en primer lugar, el genocidio, que ya lo encontramos en la definición del artículo 101. El antisemitismo dice que es una tendencia o actitud de hostilidad sistemática hacia los judíos. Perfecto. Pero vamos a encontrar primero el genocidio, doctores, que en el 101 vamos a ver cómo está atado directamente con el bien jurídico tutelado vida, ¿cierto? Conexamente vamos a encontrar esta adición y nos toca, por analogía, llegar y decir, es que acá también se está hablando del bien jurídico tutelado vida. ¿De quién? Oiga, de lo que acaba de decir el compañero, los judíos. ¿De quién? De acá un grupo étnico, social, racial, político. ¿Perfecto? Sí, señor. ¿Y quién, muchachos? ¿Quién es? ¿Quién es? El sujeto pasivo. Contra el que se comete el genocidio o el antisemitismo, ¿no? Exactamente. Viene siendo o el grupo político, social, racial, o el grupo que se ha calificado propiamente dicho como esos judíos. Eso es lo que básicamente nosotros vamos a encontrar en un análisis ligero. Carlos, te escucho. Profe, es que tengo una duda frente al delito de genocidio y es, pues, se habla específicamente de la extinción de la vida, pero se ha venido hablando mucho de no solamente la extinción de la vida de una comunidad en particular, sino a veces de la extinción de sus raíces, de su tradición oral, su cosmovisión, bueno, etcétera, etcétera. Entonces quería saber si eso ya está tipificado penalmente. Tipificado dice, el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político. Ok, pero me refiero a que, o sea, se puede considerar genocidio si hay un atentado, digamos, contra la cultura de un grupo en particular. Por eso, o sea, no me refiero a la vida, ¿sí? Como, digamos, el principal bien tutelado, sino como otros bienes que son más extrapatrimoniales, como su religión, su cultura, su tradición oral, bueno, etcétera, etcétera. Cuando nosotros analizamos la protección jurídica que está realizando el Estado colombiano mediante el Código Penal, estamos encontrando que lo que protege en realidad es la vida de los miembros de estos grupos. Es la vida de los miembros de estos grupos. No otra corriente que venga a establecer otras protecciones afines. No, para eso habrán otras medidas jurídicas que vendrán a proteger desde cualquier punto o rama del derecho diferente al derecho penal. Porque es que el derecho penal nosotros tenemos que mirar que va a generar, y ahí les vuelvo a que lleguen a su clase de penal general, que nosotros lo que nosotros tenemos de visibilidad es los fines de la pena, doctores. Y los fines de la pena están buscando una protección al bien jurídico tutelado, pero con una prevención general, una prevención particular, que busca que no sea reincidente y que busca que la gente se abstenga de cometer delitos. Pero si nosotros vamos a ver que hay un atentado directamente a la cultura, pero que no genere esa afectación al bien jurídico tutelado vida o sus conexos,
simple y llanamente lo podemos garantizar, como digo, con otro derecho. Basta una acción de tutela para buscar la protección. Pero no tenemos que traspasarle, o más bien transferirle todos los problemas jurídicos de la sociedad al derecho penal. Porque ese es el problema que estamos viendo en la actualidad. Todo lo queremos volver penal. Y es ahí donde no podemos llegar a cometer ese error. Pues bien, doctores, si quieren, continuamos con esa estructura. Ahora nos vamos a los elementos subjetivos, doctores. Los elementos subjetivos. Frente a la simple lectura del artículo 102, doctores, ¿qué tipo de los señalados en los elementos subjetivos es el que podría aplicar en esta conducta? ¿Podría yo hablar de una apología al genocidio desde la culpa? No, no, porque se haría con la intención de hacer el daño, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a encontrar, doctores, en nuestro análisis. Llegar a comprender qué tipos admiten dolo, qué tipos admiten culpa, qué tipos admiten preterintención. ¿Vale? Lo mismo pasa con el genocidio, doctores. ¿Será que puede realizarse un genocidio culposo? Martín. Gracias, profesor. Buenas noches. ¿Usted me podría hacer el favor de explicarme, aparte del dolo y la culpa, en este caso, cuáles serían las circunstancias específicas? ¿O cuáles pueden existir? Digamos, no necesariamente la de genocidio. La preterintención. Y a nivel general, ¿cuáles otras existen? Está la preterintención, pero ya están las causales de justificación que exoneran responsabilidad, que están taxativamente señaladas en el mismo Código Penal. Cuando se obre con la finalidad de proteger un bien propio o ajeno. Inclusive ya estaba llegando a hablarse, y ayer creo que, no sé si fue en este curso o en otro, que hablaban de, ¿está vigente o no la ira de intenso dolor en el sistema? Ese es el momento oportuno en el cual nosotros vamos a encontrar que hay circunstancias específicas. Cuando se obra bajo un deber legal. Y todas estas situaciones que vamos a encontrar particularmente que vienen siendo algunos amplificadores del tipo penal, como la tentativa, doctores. Que nace desde la culpa, perdón, desde el dolo, que no admite la culpa. Y vamos a encontrar también un dolo directo o un dolo eventual. Pero también podemos encontrar una culpa con representación. Institutos jurídicos que creo que ya conocen a profundidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros analizamos, son circunstancias que van a estar en particular asocio con el desarrollo de la situación fáctica. Les traigo un ejemplo. Está Zulay, perteneciente a la Colombia humana, con todo su combo de amigos parados en la séptima, en una marcha. El suscrito va en su flamante Renault 4 a toda velocidad, y antes de llegar a la séptima se percata
que está sin frenos. Situación que no alcanzo a maniobrar. Y finalmente encuentro el resultado típico, muerte. Doctores, ¿hay cabida ahí para hablar de un genocidio? Era un grupo político. No había la intención, profe, de acabarlos. Claro. Estoy de acuerdo, no había la intención. O sea, el Y motivo... de pronto falta impericia del conductor. La muerte de las personas no fue su pertenencia a un grupo político. Ahí cabría las circunstancias específicas dentro de ese. Exactamente. Hay que revisar el material probatorio, ¿no, profe? Para poder, digamos que, tomar una determinación. Pero el elemento material probatorio ya les estoy manifestando que hay. O sea, simple y llanamente, el elemento material probatorio que podríamos tener es que el vehículo está sin frenos. Pues hay culpa, ¿no? Porque ahí ya la responsabilidad va en no estar haciendo la revisión tecnomecánica adecuada y que no está revisando adecuadamente el vehículo, pero no la intención de, pues, ir contra un grupo específico. Exactamente. Lo dijeron ustedes, la intención. Pero para volverlo más técnico en el argot jurídico penal, doctores, el ingrediente volitivo. Es que se fue contra un grupo político. Ese solo hecho hace que ellos puedan decir que efectivamente los estaban atacando. Una cosa es lo que puedan decir, otra cosa es lo que podamos probar. Puede decir lo que quiera, pero tiene que demostrar que el elemento volitivo que intervenía en Pues ese sí, momento... porque ahí no hubo voluntad de hacer daño. Inmediatamente se revisa la prueba de que el carro estaba sin frenos y se queda sin piso el argumento. Es un error técnico del vehículo. Independientemente de que no cualquier carro se puede quedar sin frenos. Y que el grupo sea político, pues no tiene nada que ver, porque había podido ser un grupo de monjas. Y la explicación clara es la siguiente, doctores. El que con el propósito de destruir total o parcialmente. Fíjense que en la situación fáctica que les narro no había ningún propósito. Simple y llanamente estaba ejerciendo una actividad de riesgo que la cual tuvo un resultado típico determinado, vida, quebrantando el bien jurídico tutelado vida, pero todo es desde la culpa, doctores. Y haciendo otra vez estudio y análisis de ese mismo artículo, doctores, ustedes se darán cuenta que sí o sí este tipo penal requiere la participación del ingrediente doloso, que es ingrediente cognitivo, ingrediente volitivo. Conocimiento de la ilicitud y voluntad de cometer la ilicitud. Entonces, en ese entendido, doctor, es fácil comprender que ahí no cabe un genocidio. Podría un homicidio culposo. ¿Listo? Doctores, el 103 que nos trae, Su Majestad el homicidio. ¿Alguien me regala lectura? El que matara a otro incurrirá en prisión. Sí, profe, buenas noches. ¿Cómo El está? que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Hoy 208 meses, 450 meses. Nota. Doctores, Ah, no. si usted les voy a explicar una cosa también para que la comprendan. Muchas gracias, doctora. Sí, estaba perfecta la lectura. Doctores. El que matare a otro. Fíjense que ustedes encuentran de la lectura del artículo que ahí no se está definiendo si es una conducta culposa o dolosa. Dice el que matare a otro. ¿Y quieren saber el significado, doctores, y algo que les va a enseñar a comprender esta situación? Resulta, doctores, que el Código Penal colombiano es netamente doloso, con algunas excepciones.
Y las excepciones para las conductas culposas las señala directamente el legislador. Fíjense, doctores, que acabamos de leer el homicidio del 103. Ahora vámonos al artículo 109, creo que es. Sí, al 109. ¿Alguien me regala la lectura del 109? Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Para, Carlitos, gracias. Ahí. El que por culpa. ¿Sí ven lo que les acabo de explicar? Simple y llanamente el 103, el que matare a otro. Oiga, pero esa mierda no dice ni si es culposo o doloso. No lo dice. Cambió el 109 y dice el que por culpa. Y así lo vamos a encontrar durante todo el desarrollo normativo. Sin embargo, hay que empezar a estudiar todas esas escuelas para ver ustedes cómo pueden llegar a manifestar que esa conducta humana obedece a los énfasis de una conducta dolosa o una conducta culposa. ¿Listo? Entonces, facilísimo. En el homicidio, sujeto activo. El que. El que. Sujeto pasivo. Ahí dice otro. 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 ¿Cuál es el verbo rector? Matare. Matare. ¿El bien jurídico tutelado? La vida. Vida. Y la acción, pues, es matar. Listo, doctores. Listo. El que matare a otro incurrirá en prisión. El que por culpa matare a otro incurrirá en prisión. Doctores, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la culpa? La impericia, imprudencia Y negligencia. y negligencia. Negligencia. Doctores, ¿qué es la culpa con representación? Es el sujeto que realiza la acción, profe. Sí, pero ¿qué acción? Culpa con representación. Que es consciente de la misma. Ok. Es Por ejemplo, consciente aquí del dice peligro que, de la misma. Que ocasiona dice el daño que puede causar. pero que no acepta el resultado. Pero no acepta el resultado. Sí. el autor prevé el resultado, pero confía en que éste no se produzca. Les voy a enviar. Ay, no, esta vaina me sale mal. Me toca es compartirlo por otra vía. A ver. Enviar. Un segundito y ya vamos a traer el caso Salamanca. ¿Les parece? Listo, profe, gracias. ¿Salamanca es de la calle 26? Sí. Él también era de los Andes, estudiante de los Andes, ¿cierto? Sí, señor. Estuvo la noche también tomando en el caso de Colmenares, en la discoteca. No, tal vez no, porque era mucho más pequeño para esa Sí, época. hubo una versión por los medios de comunicación al respecto sobre eso. Nada que llega, hombre, y les quiero compartir la reconstrucción analítica para que me ayuden a comprender si estamos orientados o no estamos orientados.
Creo que ya llegó, perfecto. Es que esto tiene los años de Matusalén, doctores. Perfecto, ya lo tengo. Lo tengo. Pero antes... Culpa con representación el agente, conociendo de la conducta que se puede cometer, confía en que no se realice el resultado típico. Y realiza los actos necesarios para evitar la consumación del acto. Por ejemplo. Bueno, doctor, ¿puede repetir eso? ¿Es tan amable? Perfecto. En la culpa con representación, el agente se representa el resultado típico, pero confía en no consumarlo y realiza los actos propios para su no consumación. Por ejemplo, si yo voy por la autopista norte y voy a miércoles a 190 kilómetros, doctores, pues yo me puedo imaginar que ese vehículo puede ser el causante de un homicidio si atropella a una persona. Pero yo voy andando y observo que hay una persona cruzando debajo del puente peatonal, voy a 190 kilómetros por hora, justo cuando lo veo, digo, yo me voy a abrir a la derecha, no lo atropello y voy a disminuir la velocidad. Me abro hacia la derecha, voy disminuyendo la velocidad, pero la persona del susto brinca hacia la derecha y ocasiona el resultado típico. Por ejemplo, voy a miércoles, semáforo se está poniendo amarillo para rojo y yo en amarillo, en vez de frenar, acelero, pero igual yo voy en mi McLaren, carro que me va a responder a la maniobra. Si viene otro carro, yo alcanzo a maniobrar, tengo los calipers más berracos, mis discos son gigantes, yo freno y estoy confiado en que no se va a realizar la conducta típica. Sin embargo, el carro no alcanza a frenar porque frena sobre berma y la pintura hace que el vehículo se deslice y va cruzando una viejita y la atropella y la mata. ¿Me represento el resultado? Claro. Si yo sé que ya el semáforo está cambiando, sé y conozco por la regla de la experiencia que puedo ocasionar un homicidio. Ah, pero un momentico. Si yo voy en el McLaren y soy dueño del mundo, va Hugo Armando, va en su McLaren a toda, se está poniendo en rojo el semáforo y se me importa un culo lo que pase. Que se atraviese el que quiera. No freno, sino acelero. ¿Y qué? Doctores, yo estoy dejando el resultado librado al azar, doctores. Estoy dejando el resultado librado al azar y eso es propiamente un dolo eventual. Dolo eventual. El resultado librado al azar. Pueda que pase a alguien, pueda que no pase a alguien. Pero fíjense, doctores, que a diferencia de la culpa con representación, es que en este sí existe el ingrediente normativo doloso. Pase o no pase, me da igual. ¿Vale? Entonces, en la culpa, yo digo, confío en que el resultado típico no se consuma. Entonces, doctores, para entrar en la analogía del caso de la 26, nos vamos a tomar un tintico
y en 10 minutos nos vemos. ¿Les parece? Profe, pero no nos llega el... ¿Nos compartió algo? No, los voy a compartir en pantalla ahorita. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Ya. Listo, profe, en 10 minutos. En 10 minutos nos Bueno, vemos. profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Don Hugo.
Doctores, ¿estamos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, doctor, aquí estamos. Gracias, estamos. Listo, doctores. Entonces, analicemos esto. Doctores, a continuación ustedes van a poder observar el informe con el cual se me dañaron las vacaciones en el año 2013. Informe en el cual la policía judicial... Bueno, les voy a mostrar. ¿Ustedes ya conocían un protocolo de necropsia, doctores? No, doctor. No, no, señor. Sí, señor. No. No, señor. Acá lo van a encontrar. Este es un protocolo de necropsia, doctores. Aquí vamos a encontrar qué es lo que se examina. Van a encontrar un análisis y opinión pericial. Y van a encontrar, miércoles me pasé. Hacen un examen detallado, doctores queridos, sobre todos los fenómenos, miren, descripción de fenómenos cadavéricos. Acá en este punto en particular es donde se diseña normalmente la teoría de cuándo pudo haber fallecido la persona. Las tallas, fíjense absolutamente todo, cuero cabelludo, el cuero, el examen interior, ya cuando abren a la persona y empiezan a auscultarla por dentro, los bronquios, pulmones, tráquea. Doctores, y finalmente van a encontrar, un segundito, van a encontrar ustedes que un análisis detallado para poder determinar de qué falleció la persona. Estas dos necropsias son de las dos niñas que en paz descansen, sufrieron el accidente de tránsito. Y si ustedes desean, les comparto esto al celular para que lo puedan estudiar con un poco más de tranquilidad. ¿Vale? Puedan conocerlo a profundidad y así llevarse un mayor conocimiento de cómo es que se realiza una necropsia. Doctores, y esto que ustedes en este momento tienen enfrente es una reconstrucción analítica. Una reconstrucción física de los hechos. Como bien lo sabemos, estamos hablando de un accidente de tránsito, doctores. Vamos a encontrar en esta imagen, si ven el cursor, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Oriente, occidente, sur, norte, 26, 30. ¿Perfectos? ¿Estamos ubicados? Sí. El impacto sucede, mis doctores queridos, justo al cruzar el puente de la 30. La trayectoria del vehículo post impacto se genera la camioneta hacia el lado derecho y estaciona. El vehículo taxi hacia el lado izquierdo y llega a quedar una parte dentro del carril de Transmilenio, doctores. Pero por favor, ¿alguien me regala lectura de esto, de este parrafito, por favor? Con la referencia de las distancias recorridas post colisión por los vehículos, las referencias audiovisuales, el estado de la vía, posiciones finales y un valor de desaceleración probable asociado a cada conductor,
Se calculan las velocidades poscolisión para cada uno de los rodantes, siendo del orden de los 130 más o menos, o sea, eso la desviación 20 kilómetros por hora para el automóvil taxi y de los 115 más o menos 20 kilómetros por hora para el campero. O sea, el taxi también iba sopladito. Entonces, doctores, ¿qué pasa? En ese escenario tenemos que entrar a analizar una... Pero si una cosita antes de que su merced continúe, pero si se supone que el taxi va a 130 kilómetros y la camioneta iba a 115, ¿cómo lo colisiona si va más rápido el taxi que la camioneta? Eso es lo que te voy a explicar. Resulta, doctores, que este impacto es post-colisión. La fuerza que llevaba la camioneta fue impresa en el vehículo taxi. Por eso se elevan las velocidades. ¿Listo? Doctores, y quiero que me hagan lectura del siguiente párrafo y vamos a comprender lo que acabo de señalar. Sé que está un poco, doctores comprenderán, esto lo escaneé de afán hace nada más 7 años. ¿Me regalan este, por favor? Para establecer los valores de las velocidades previas a la colisión, es decir, las velocidades probables de circulación al momento del contacto, se analiza la deformación residual de la estructura de cada uno de los automotores, así como la relación por conservación de energía y de momento lineal entre las velocidades precolisión y postcolisión. Se calcula entonces para el automóvil taxi un valor probable de energía de deformación en el rango de los 74.500 a 100.000. No alcanzo a ver qué dice ahí. Sí. ¿Y para el campero? Y para el campero, utilizando la tercera ley de Newton y la ley de Hooke, un rango de energía de deformación del orden de los 37.250 a 55.000 joules, lo que permite calcular finalmente los rangos de velocidad precolisión del orden de los 90 más 20 kilómetros por hora para el automóvil taxi y del orden de los 140 más 20 kilómetros por hora para el campero. Ahí está la respuesta, muchísimas gracias. El carrito iba entre 140 a 160 kilómetros por hora, el camperito. Y el vehículo taxi iba entre los 90 a los 110 kilómetros, porque ese más o menos puede llegar a estar subiendo el rango 20 kilómetros más. Doctores, es decir, la camioneta iba soplada, colisiona el vehículo y fíjense cómo multiplica la velocidad del vehículo taxi y la convirtió en 130. Pasó de 90 a 130. Observan ustedes algunas fotos, porque eran hartísimas, de cómo quedó el vehículo taxi. Fíjense el espacio tan reducido que quedó en la parte de atrás, donde iban las dos niñas, que en paz descanse. Y el conductor del taxi. También estas fotos hay que aclararlo, doctores. Por ejemplo, acá ustedes ven un pinzazo, acá otro y acá otro. Profe, ¿eso que se ve lo del gas? El gas, sí. Antes no estalló eso. Es muy probable que nunca se genere un estallido de un cilindro de gas. ¿Qué es más peligroso? Que salga expulsado y mate a una persona, como en un caso que también tuve. Se soltó el cilindro y mató a la copiloto. Doctores, esto que ustedes encuentran aquí quebrado no es que haya quedado así por el accidente. Lo mismo acá a la puerta. Abrieron. La mandíbula de vida de los bomberos. Exactamente. La tenaza de los bomberos. Exactamente. Miren las piezas del vehículo taxi. Y ahí es donde llega, ya está la vía de Transmilenio. Fíjense que acá al fondo se alcanza a observar el taxi. ¿Lo alcanzan a ver? Que quedó en la vía del Transmilenio.
La camioneta quedó por este lado. Doctores, sumado a ello, tenemos que encontrar el estado de embriaguez del conductor de la camioneta marca Audi, el cual era elevado. Pero para poderles hacer la introducción de a lo que quiero llegar, por favor, alguien que me regale lectura del artículo 110, por favor. Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo. Dice, la pena prevista en el artículo anterior se aumentará. Primero, si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena. Ahí encontraron ustedes la situación muy particular. El agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante. Ustedes conocen, doctores, que hay grados de embriaguez, ¿cierto? ¿Han escuchado? Grado 1, grado 2, grado 3, ¿cierto? Sí, señor. Fíjense que la norma penal no está... ¿Señor? Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? En este caso también no cabía demanda al Estado por permitir como taxi esos carros que ya están homologados a nivel internacional, por ejemplo, códigos. Ese tema en la actualidad está siendo debatido y no ha podido prosperar. Lo mismo que las motocicletas esas de 2 tiempos que todavía siguen andando en Colombia y las venden simplemente presentando la cédula. Simplemente nosotros todavía tenemos taparrabo, doctores, y con nosotros hacen lo que se les da la gana. Si el vehículo hubiese sido un vehículo sedán, doctores, las circunstancias hubiesen variado totalmente. Me atrevería a decir que no existirían muertos. Porque la regla de la experiencia ha enseñado que ese baulito absorbe los totazos que ustedes no imaginan. Por eso, piénselo muy bien, doctores queridos, al momento de montarse en un taxi, de los que mal llamamos zapatico, como el que acabamos de observar. Un segundo, muchachos, conecto esto. Pues bien, doctores. Para la ley penal no interesa, mis amantes del derecho penal, si es grado 1 o grado 3. Fíjense que la norma, la agravación punitiva, está diciendo si al momento de cometer la conducta la gente se encontraba bajo el influjo de bebidas alcohólicas. Se tomó 2 cervezas y le dio positivo, compadre, responde por una agravación punitiva. ¿Listo? Doctores, analizado ese presupuesto, con las circunstancias que ustedes lograron observar hace un segundo, y con el conocimiento que tenemos de diferenciación entre dolo eventual y culpa con representación, para ustedes, ¿hay culpa con representación? ¿Hay dolo eventual? Yo creo que hay dolo eventual porque él no... Dolo eventual. ¿Dolo eventual por qué, perdón? Porque él no ejecutó las acciones para, digamos que corregir esa acción equívoca que estaba haciendo. Ok. Busco minimizar los riesgos. Es dolo eventual porque tomó la determinación de conducir a pesar de que estaba embriagado. Conocía las causas y todo y sin embargo tomó la decisión de conducir. Sabía el dolo. Ok. Elliot,
Te escucho. Está titilando esta vaina horrible. Yo creo que también es eventual como el compañero anterior, porque él, digamos, al estar embriagado no asumió o no midió las consecuencias en conducir el carro en estado de embriaguez. Y en el estado que se encontraba, pues no tuvo la pericia o la maniobra para de pronto esquivar el taxi, o de pronto no lo vio porque de pronto estaba oscuro en el momento. Perfecto. José, cuéntame. Un dolo eventual, doctor, en razón a que dejaron de los dos autos, dejaron uno con más culpa, dejaron las cosas al azar para que se presentara ese accidente. Pues juntos iban a exceso de velocidad y adicional a eso, uno de ellos iba en estado de embriaguez. Entonces dejaron la cosa al azar, resultado de libre al azar. Perfecto. Carlitos, ¿qué hubo? Te escucho. ¿Qué piensas tú? A mí, profe, es culpa con representación. Perfecto. Culpa con ¿Y Brian? representación. Profe, para mí es dolo eventual porque el autor acepta el resultado y lo ve como posible. Entonces, así la persona al inicio sabe que pueda provocar un daño, sí, pero tiene la acción de que quiere ejecutar y la quiere completar. Entonces, y además acepta el resultado. Entonces, para mí sí es un dolo eventual, profe. Ok. Muchachos, tengo el escrito de acusación. ¿Quieren que se los comparta? Culpa con representación. Por supuesto. Sí, profe. Señor, por favor. ¿Qué sucedió? En ese evento se generó una formulación de imputación por dolo eventual, manifestando que el estado de embriaguez generó la colisión, porque cercena los sentidos del conductor y sin importarle su resultado, fue y cometió y dejó librado al azar el miedo. Después, entro yo a sustanciarle, recuerdo tanto, que el día que yo hice este escrito de acusación, mi jefe estaba hospitalizado y me tocó ir hasta la clínica para que me firmara este escrito de acusación. Mi jefe hicimos un estudio de la situación real y logramos comprender para nuestro criterio que estábamos frente a una conducta netamente culposa. Que para eso estaba la gradación punitiva del artículo 110. Y la circunstancia es muy particular. Resulta, doctores queridos, que observamos detalladamente la vía vehicular. Y los que han pasado por esa vía han podido comprender que antes del puente de la 30, cuando ustedes van bajando a buena velocidad, si van por el carril izquierdo, resultan un carril más a la derecha, porque la vía está mal diseñada. Quedó mal diseñada. Circunstancia que pasó tras ir a 140 kilómetros por hora y con una maniobrabilidad del vehículo muy baja. ¿Por qué sale Salamanca del lugar donde estaba bebiendo en el Hotel Tequendama? Simple y llanamente porque su pareja sentimental le había terminado su relación y él iba a hablar con su pareja sentimental. Pero fíjense otras circunstancias que analizamos, doctores, que sí tienen una connotación importante. La persona toma la iniciativa de montarse al vehículo es cuando ya está en un estado alto de alicoramiento.
Porque la persona cuando era netamente consciente había llamado al servicio del seguro y en el servicio del seguro había solicitado un conductor elegido. Y nos certifica la empresa que minutos antes, más bien después, unos pocos minutos después de que Salamanca hubiese salido del Hotel Tequendama, llegó el conductor elegido. Entonces, fíjense que todas estas circunstancias tienen que ser valoradas para determinar, venga, ¿la gente realmente le importaba 5 el resultado? ¿O simple y llanamente generó un resultado típico como consecuencia de la violación de el bien jurídico tutelado y propiamente los elementos estructurales de la culpa? ¿Hay imprudencia, doctores? Claro que hay una imprudencia. ¿Podría haber una negligencia, doctores? Discutiblemente sí podría haber una negligencia. Y si tenemos la agravación punitiva del artículo 110, podemos encontrar que efectivamente da cabida, sin lugar a duda, a ese accidente de tránsito. Es que demostrar que simplemente porque yo estoy borracho ya mi conducta es dolosa es bien difícil, doctores. Es bien difícil. Pero esto es una corriente que viene manejándose desde Alemania ya hace unos años. Y todo viene creándose desde la Segunda Guerra Mundial, doctores. La Segunda Guerra Mundial hacemos una explosión gigantesca al dolo eventual. Profesor. Sí, señor. Le cuento. A la persona de estar embriagada ya hay dolo. ¿Por qué? Porque ya no está en condiciones de manejar y si mentalmente puede estar, es consciente que puede ocasionar un accidente y puede matar a unas personas. Le cuento un caso que me pasó. Yo tenía avicultura y el camión iba a cargar a soya concentrado. El conductor llegó borracho, dejó el camión, se puso a tomar, mientras los cargadores le comían las 10 toneladas, llegó embriagado a sacar el camión. Me llamaron de soya, vieron que no me dejaban sacar el camión, porque el conductor estaba en estado de embriaguez y que ellos no podían ser responsables de un accidente. Yo les di la orden que el camión lo retuvieran al siguiente día que el señor llegara en buen estado. Al siguiente día llegó el señor, le tomaron la alcoholometría y le entregaron el camión y le dejaron salir. Se da cuenta que las empresas son responsables en el primer momento. Evitan un accidente, en este caso. Claro, pero de aquí a que uno sepa que en el estado de embriaguez puede generar un accidente, para señalar que simplemente por el estado de embriaguez quiere su realización es bien difícil de comprender. Que eso es lo que tenemos que analizar. Y tenemos que entrever una situación. Yo he conocido gente que dice, es que yo borracho manejo más cuidadosamente que en sano juicio. Porque tiene una ideología errada de la situación. Aquí lo importante es esa voluntad. Porque hay borrachos que manejan despacio. Y lo que tenemos que determinar es, en realidad, en la situación fáctica es, ¿el estado de embriaguez fue el que ocasionó sí o no el resultado? Y ahí vamos a tener problemas inmensos. Por eso cada caso toca que lo analicemos con muchísima cautela. Carlos. Doctor. Yo tengo una duda, es que pues usted dice que con culpa, si ahorita estaba hablando de que si iba en su Ferrari y pasaba el semáforo a toda velocidad y le importaba un pepino si cogía o no, eso era dolo. Claro, entonces este señor... ahí está la voluntad de que exacto, un carajo el resultado.
Exacto, este señor sabe que está ebrio, pidió su Uber, no le llegó, pero toma la decisión y sabe que va, pues obviamente puede causar un accidente que lamentablemente pasó. Entonces también tenía conocimiento y le importó un pepino. Entonces, ahí entonces, ¿cómo cabría la culpa? No, no, porque es que la situación es muy diferente. No es que le haya importado un pepino, simple y llanamente él confiaba en que en una camioneta Audi podía controlar la misma. Además, las vías estaban solas. Eso es lo importante y la estructura para poder llegar a determinar que sí o no existe una voluntad. El querer, miren, es que no podemos decir que porque está borracho no le importa un carajo el resultado. Es que esa es la convención que nos ha traído siempre, esa convención nos la ha traído últimamente es algunos tratadistas. Nosotros tenemos que llegar y ser sensatos y decir, simplemente el estado de embriaguez me genera una voluntad para ocasionar un accidente de tránsito, sí o no. Porque si vamos a asemejar esta situación, por ejemplo, ustedes saben muy bien que la tecnomecánica tiene como la finalidad el control de los vehículos en su estado mecánico para que puedan rodar y evitar accidentes. Si sabemos que la persona compró bajo cuerda la tecnomecánica y sabe que le están fallando los frenos y va andando en su vehículo y no le frena y ocasiona un resultado típico muerte, estamos diciendo que eso es doloso porque le importó un pepino, porque sabía que su vehículo estaba fallando. Ahí es la circunstancia que toca analizar con lupa. Y es de cara al ingrediente volitivo, de cara a la comisión de una conducta punible, no de cara a el resultado de montarse un vehículo en estado de embriaguez. Cuando hay un caso también que yo quiero que analicemos. Otro Carlos estaba levantando la mano. Sí, profe, pues hace un momento le decía que para mí era culpa con representación y justamente es por lo mismo, porque si bien podría entenderse también que uno borracho puede tomar una decisión en contra de su querer, ¿no? Ya Sí. sea porque está en ese estado de embriaguez. Me monté al carro y me puse terco y ni siquiera sabía qué estaba haciendo y eso no quiere decir que esté buscando cometer un accidente y que ese accidente haya ocasionado algunos muertos. Por eso yo decía que la culpa con representación, además porque había podido ser un caso contrario. Yo voy tomado en mi carro, resulta que viene la camioneta, qué sé yo, de la escolta, me estrella, yo paso la verna, atropello a alguien, esa persona muere. Yo voy borracho, efectivamente, o voy con tragos en la cabeza, el escolta tal vez no, pero ocasionó la muerte de mi vehículo. Entonces el hecho de que yo haya tomado no podría ser pues como el atenuante de la culpa o me equivoco. Yo por eso quisiera que me aclarara por qué no No, puede ser. aquí hay un punto muy, muy importante para que tú lo determines y lo encuentres fácilmente. Lo que importa es el papel del alicoramiento en la situación fáctica. Porque les digo, no por el estado de embriaguez se quiere manifestar que efectivamente, simplemente por estar en estado de embriaguez, se genera una conducta típica de índole doloso. Miren, muchachos, yo estoy dando reversa, borracho, pero estoy dando reversa despacio, en un camión. Y va pasando una señora, se resbala, se cae y cae su cabeza justo debajo de mi llanta. Como yo estoy dando reversa, la mato. Yo estoy en estado de embriaguez. Doctores, ¿yo debo responder por un dolo eventual? Es que a usted le importó 5 que montarse a un carro en estado de embriaguez. Sí, me importó 5, pero yo no quería un resultado típico. De hecho, iba despacio. De hecho, cuando yo estaba girando no había nadie detrás del vehículo. Simple y llanamente vino un agente externo que ocasiona el resultado típico. Y fue una autopuesta en peligro. Bueno, vayan, miren. Que se cayó. Bueno, vayan, miren. Pero les pongo otro escenario. Si yo voy por la autopista norte, borracho,
y un suicida se lanza a un puente peatonal calculando caer encima del capó de mi vehículo para que se pueda matar, y efectivamente sucede y lo mato, y yo voy borracho, doctores, ¿qué analogía le hacen ustedes a la situación? Si ustedes hubiesen ido en sano juicio, de pronto alcanzaban a frenar, es lo que se permite inferir. Pero más que eso, yo quería un resultado típico. Ah, que se lo podía imaginar. Claro, pero es que es precisamente el ingrediente de la culpa con representación. Cuando yo me represento el resultado, me lo imagino, esto puede pasar, ¿cierto? Jerry. Jerry Manuel. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, doctor. Lo que pasa es que, pues, sí, no, en unas ciertas circunstancias usted dice que no había la voluntad de cometer el delito. Pero, pues, cuando hablamos de lo que es el significado de lo que es el dolo eventual, si nos ponemos en el contexto del significado, pues hablamos de lo que es dejar un resultado al azar, ¿cierto? Entonces, pues en el caso que nos ocupa, si estamos hablando de que el señor se montó en su vehículo sabiendo que estaba en estado de embriaguez, prácticamente está haciendo eso, pues sabe que no está en los 5 sentidos y que no puede conducir con la misma habilidad que lo haría en buen estado, está dejando unos resultados al azar. Entonces yo creería que pues o el significado del dolo eventual está mal o tiene que sustentarse con algunas otras cosas para que no sea, digamos que el significado como tal de dolo eventual. ¿Pero qué resultados se está dejando al azar? Ahí está el secreto. Pues el cometer un delito por andar en estado de embriaguez sin hacerlo en sus 5 sentidos. Perfecto. ¿Y eso no vendría siendo un generador de la culpa? ¿Eso no vendría siendo un generador de la culpa? ¿Por una imprudencia? Por una imprudencia. Ahí está el secreto. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está el secreto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a hacer un análisis decantado de culpa con representación y dolo eventual, nos vamos a dar en la jeta toda la vida. Porque dicen los que conocen del tema que eso es una línea delgada. Una línea delgada para manifestar la voluntad. Si nosotros observamos precisamente en los accidentes de tránsito, que es donde está la problemática mayor, ¿cuál es mi voluntad? ¿El cometer el delito? ¿El no me interesa el resultado? ¿O sí me interesa el resultado y confío en evitarlo? Porque si ustedes me están diciendo, es que por el estado de embriaguez, yo les voy manifestando lo siguiente. La persona que se monta un vehículo sí está en sus 5 sentidos, porque fíjense que es de doble vía, sí está en sus 5 sentidos para autodeterminarse y decir, ¿puedo cometer un accidente de tránsito? Y es acá, por más que la jurisprudencia diga, no, es que eso está definido, la persona sabe que en estado de embriaguez no puede manejar, perfecto, pero yo he visto borrachos que se montan en un vehículo y ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo. Esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. Pero les voy a traer al escenario algo que nos va a ayudar a comprender meridianamente esta situación. ¿Cómo lo está observando la jurisprudencia? ¿Y saben cómo lo maneja la jurisprudencia? Mirando aspectos generales, diversos, concomitantes. Estado de la vía, la actitud, cuánto tiempo venía, cómo se estaba manejando el escenario. Lo mismo que nosotros realizamos al momento de variar en ese escrito de acusación que les compartí,
la calificación jurídica de dolo eventual a culpa con representación, doctores, y les estoy hablando de nada más y nada menos del accidente del piloto que sucedió creo que en el año 2010, en la, creo que si mal no estoy, 116/19. Es indispensable que analicemos dicha jurisprudencia. Porque lo que decía el compañero acá, entonces, ¿está mal la definición de dolo eventual? No, lo que pasa es que se genera mucha confusión en la aplicación de un dolo eventual y se permite la interpretación. Y se permite la interpretación. Porque si nosotros vamos a decir todo borracho va en dolo eventual, modifiquemos el artículo 110 y quitemos la gravación punitiva del numeral primero, del 110. Porque es que ahí está diciendo, si al momento de cometer la conducta la gente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante. Pero esto tenemos que hacerlo con un análisis decantado, que dice 109, el que por culpa. El que por culpa. Es decir, que es el primer análisis jurídico que tenemos que interpretar. ¿Hay culpa, doctores? Si hay uno de los generadores de la culpa, hay culpa. Y derivado de eso, vamos a ver si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo de bebidas embriagantes. Doctores, fíjense que el artículo nos está diciendo es que sí, porque estaba borracho cometió la conducta gracias a ese estado de alicoramiento. No lo está diciendo. Pero esa circunstancia sí tiene que ser valorada para el dolo eventual. Oiga, ¿el estado de embriaguez fue determinante para cometer la conducta? ¿Sí o no? Aquí simple y llanamente lo aplicamos simplemente por el estado de embriaguez, porque el examen de culpa lo hicimos antes. Jorge. Doctor, buenas noches. No, me gustaría tal vez, en qué caso, de pronto en este que nos explicó de la camioneta Audi con las niñas, que lamentablemente fallecieron, en un caso hipotético, ¿cómo podría entonces haber sido en esa situación un dolo eventual por parte del conductor? Así creo que pues diferenciarían los compañeros Por eso, también. Jorge, yo estaba hablando hace un par de minuticos que les voy a traer a colación el caso del 2010 del piloto en la 116/19 o con 15. Porque Ok, qué ahí, pena, una no, tranquilo, interferencia. porque mira, ¿por qué? En ese caso, de hecho, vamos a encontrar para la corte que es dolo eventual. Y es lo que les está diciendo. La corte analiza circunstancias concomitantes, anteriores y colaterales. Y desde ahí llega y dice, esto sí es dolo. Esto no es dolo. Pero fíjense que son actitudes anteriores y actitudes posteriores. Mañana en la mañana les escribo el número de la sentencia, la bajan, la leen y van a comprender exactamente este problema tan grande en el que estamos de dolo eventual o culpa con representación. ¿Listo? Y vemos los ojos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo nos está ayudando la Corte Suprema de Justicia en este problema? ¿Vale? Porque no es un imperativo categórico que nos tengan que decir que porque está embriagado necesariamente es dolo eventual. No, es de interpretación, doctores. Por eso les digo, fíjense que hacemos el análisis, primero analizamos la culpa y luego miramos el estado de embriaguez. Listo, eso es culposo. Pero si estamos viendo que la conducta es dolosa porque desde el estado de embriaguez lo quiso matar, ojo, uno puede usar un automóvil como un arma. Por ejemplo, yo voy borracho. No, quitémosle el estado de embriaguez, doctores. Quitémosle el estado de embriaguez. Yo voy en sano juicio, pero veo que al fondo hay una persona y yo en vez de frenar acelero, a este hijo de puta, ¿se quita o lo quito? Que eso es lo que pasa regularmente. Y tenga que lo atropelle y lo mata. Yo ahí estoy respondiendo por una conducta dolosa a título de dolo eventual, doctores. ¿Se quita o lo quito? Hace la diferencia a lo quito. Disculpe, profe, no se le entendió. Profe, no se lo escucha. Ahí, doctores, ¿me escuchan?
doctores. Quedó sin... Ya. Sí, profe, ya. Ya, profe. Por ahí, ¿me escuchan? No, profe, no muy bien. Muy bien. He cortado, profe. Ah, jue madre. Doctores. Ahí fue. Ese sí se le entendió. Carlos, ¿tienes una pregunta rápidamente? Y seguido César. Sí, profe. Sí, profe. Lo que pasa es que hay una cosa para que quiero resolver con su merced y es frente, pues digamos, ¿por qué se considera, digamos, el alicoramiento, pues, dentro del dolo? Y es, yo tengo entendido que, o sea, no solamente la voluntad es un elemento del dolo, sino también el conocimiento, ¿sí? Entonces, tomando eso, uno comprende que se puede considerar dolo porque una persona que conduce un automóvil, que primero sabe que conducir un automóvil ya de por sí es una acción de riesgo. Y que si consume alcohol, consume alcohol y conduce un automóvil, pues está elevando aún más ese riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, sí se podría considerar dolo, porque es que ya hay un conocimiento. O sea, tú sabes que si tomas y conduces, lo que puede pasar es muy malo. O sea, tú ya sabes que puedes terminar con la vida de una persona. Carlitos, pero tú sabes eso, pero lo que nosotros tenemos que analizar no es el conocimiento, sino la voluntad. ¿Vale? Y la voluntad de ocasionar. Ese es el resultado que vamos a encontrar en la sentencia que vamos a buscar y nos va a explicar, porque lo que tú estás haciendo es una analogía perfectamente válida en la interpretación jurídica, pero nosotros tenemos que mirar no conocimiento, porque en las dos vías vamos a encontrar el conocimiento como ingrediente, pero aquí lo que vamos a encontrar de parámetro diferenciador es voluntad. ¿Sí? Porque lo que tú dices es totalmente cierto, pero eso le vamos a sumar la voluntad, ¿vale? Creo, muchachos, que es sentencia 32.964 del 25 de agosto del 2010. 32.964 del 25 de agosto del 2010. Busquemos esa sentencia que nos va a ayudar a responder muchos interrogantes. De verdad que es rica en argumentación frente a todas estas cosas, Carlitos, inclusive que estamos hablando. César, te escucho. De la conducta, el agente no tiene licencia de conducción o le ha sido suspendida y aún así decide conducir el vehículo automotor y ocasiona el accidente y le ocasiona, pues, lesiona el bien jurídico tutelado. Si te fías el artículo, y lo vamos a trabajar mañana, el 110 trae la agravación punitiva no tener licencia de tránsito, no contar en ese momento con la licencia de tránsito. Pero lo que tenemos que comprender es, si tú tienes una licencia de tránsito la cual está vencida, prácticamente tú tienes la licencia de tránsito, solo que no has renovado la misma, por ende es un trámite administrativo. Es totalmente diferente a nunca haber tenido licencia de tránsito, pero lo vamos a manejar con más cautela el día de mañana. Doctores, feliz noche y nos vemos mañana. Por favor, les recomiendo hacer lectura de esa sentencia que es muy buena y nos va a servir bastante. ¿Vale? Gracias, profe. Que descanse. Gracias. Hasta luego, buenas noches.